Y es de una linda ciudad que tengo la suerte de conocer. Ah, sí. Querétaro, sí, en México. Mira, de Me México, tocó hace lindo y años ir querido. a jugar allá vóley con la selección de mi país y estoy muy contento de poder tomar contacto con Olga Redondo. ¿Por qué? Ella es maestra de idiomas. Cada día más, y lo sabes muy bien tú, lo sabe la gente, manejar más del idioma propio de cada uno de los países donde nacimos, manejar otros idiomas va a ser siempre muy importante, por distintos motivos, por educación, por acceso a trabajos distintos, y es por eso que reiteramos ¿Perdón? Por amor. Claro, por amor. Sí. Bueno, tú aprendiste francés, por ejemplo. Sí, por l'amour. Por amor, ¿viste? Pero no sirvió. Habla muy bien. Olga Redondo, muchísimas gracias por este contacto desde la hermosísima Querétaro, en México, para hablar de esto, justamente, de que el mundo globalizado hoy pareciera que, comillas, nos impone, nos obliga, cosa que es muy relevante, a manejar otro idioma. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar con vosotros. ¿Cómo estás, Olga? Oye, a mí me encanta este tema. De verdad que encuentro que aprender una nueva lengua, un nuevo idioma, te abre las puertas en todos lados y además de eso ayuda mucho a nuestro cerebro. ¿Qué edad es la ideal para comenzar a aprender un idioma? ¿Hay una edad? ¿Se tiene que aprender desde niño o cualquier edad es bienvenida? Pues yo diría que personalmente, por la experiencia que tengo, cualquier edad siempre es buena para aprender un idioma. Desde un niño que tiene una capacidad innata para aprender hasta un adulto que puede determinar cómo aprender un idioma, ya sea pues escuchando canciones o viendo series de televisión. Por tanto, yo diría que todas. Ahora, la pregunta que muchas veces ocurre, uno dice, no, es muy difícil aprender otro idioma. Esa es la pregunta, ¿es muy difícil aprender otro idioma? No, para nada. Un idioma no es nada difícil. Todo el mundo está capacitado. Lo que es muy importante y determinante es la actitud que tenemos ante el aprendizaje y sobre todo que el aprendizaje sea que te lo pasas siempre muy bien y enfocado como una diversión y nunca como un esfuerzo. Y sobre todo que estés en manos de un buen profesional, porque a veces también yo siempre les digo a mis alumnos que yo tengo el 80% de responsabilidad que ellos aprendan idiomas y el 20% restante depende de ellos. Por ejemplo, quiero aprender alemán. Dije, ya, sabes que ahora quiero aprender alemán. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el método por el que debería de partir? ¿Por la gramática, por la escritura, por la lectura, por escuchar? ¿Qué hago para aprender un idioma? ¿Cuál sería la base? Pues mira, el método, sobre todo yo, te voy a hablar desde mi punto de vista profesional como maestra de idiomas y después, si me permites, como alumna. El método que yo siempre he aplicado es yo estoy certificada por el Marco de Referencia Europeo para las Lenguas, que trabaja las 4 competencias del idioma, la parte hablada, escrita, gramatical y auditiva. Por tanto, un profesor, te estoy hablando ahora desde el punto de vista de un profesor, te ha de enfocar el aprendizaje del idioma desde las 4 vertientes. Tú has de escuchar el idioma, tú has de leer el idioma, tú has de saber escribirlo, saber pronunciarlo y saber un poquito de gramática. Entonces, el método, sobre todo que tengas en un cierto tiempo, que es lo que te garantiza una A1, A2, B1, B2, el marco de referencia europeo, que en un cierto tiempo tú tengas garantizado el aprendizaje de un idioma en un nivel básico, intermedio o avanzado. Desde el punto de vista del alumno, yo diría que el alumno siempre se ha de enfocar el aprendizaje de un modo siempre divertido, disfrutando, pasándoselo bien. Es decir, 3 minutos al día escuchando música, leyendo lo que te guste, viendo una serie con subtítulos. Entonces, esos dos puntos de vista creo que son importantes. Ahora, Olga, sí, dime. Uno debe entender, bueno, el español, el chino, por razones obvias, son 3.000 millones de personas, y el inglés, podríamos, me van a perdonar otros idiomas, son los 3 idiomas tal vez más relevantes de aprender. Pareciera que el chino es muy dificultoso, pero, por ejemplo, respecto del inglés, para nosotros que hablamos español, ¿se prepara en la semana? No, mire, tome curso 1 hora al día, no, 2 horas al día. No, ¿cómo aprendo? Yo ya lo he escuchado muy bien. Por ejemplo, intentar leer en inglés y si hay alguna palabra que no la conozco, hoy día tenemos
tenemos el teléfono con Translate, ¿no es cierto?, que te explica. ¿Cómo podemos acceder a eso? ¿Cómo podemos acceder al aprendizaje del idioma, te refieres? ¿Para que nos resulte fácil? Claro, para poder efectivamente llegar a un final, porque uno lo que le ocurre muchas veces es que está estudiando una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses y de repente no puedo más, no voy más, tengo mi trabajo y uno frena, entonces finalmente se convierte en un problema no haber aprendido. Entiendo perfectamente tu pregunta y es muy importante. Yo creo que un idioma ha de ser enfocado desde un punto de vista no destinarle mucho tiempo diariamente, sino poco tiempo. Voy conduciendo, escucho un podcast o una canción, o voy en el transporte público, o tengo un momento para ver la tele, aprendo una palabra nueva. Eso es lo que mi consejo es mejor poco cada día que mucho un día, porque como tú muy bien dices, tenemos muchas obligaciones y responsabilidades diariamente, entonces combinarlo todo resulta al final muy tedioso, muy costoso. Entonces los alumnos, entiendo perfectamente que al principio uno está muy motivado, entusiasmado y al final acaba siendo una carga. Eso es muy mal síntoma. Un buen síntoma de un alumno que está aprendiendo un idioma es que tenga siempre emoción, ilusión, ganas por, voy a escuchar, hoy tengo, si eres un alumno, por ejemplo, que estás tomando un curso, es muy buen síntoma que diga, qué bien, mañana tengo clase. Eso es muy buena cosa, que te den la clase y ni te des cuenta de que ha pasado el tiempo. Eso es fundamental. Entonces, de una forma muy relajada y que no cueste esfuerzo, sin darte cuenta, ese es el mejor método. Olga, también pasa algo, quería preguntarlo, porque seguramente muchos migrantes están en Alemania, en Estados Unidos, y les toca que sus hijos tengan que aprender el idioma desde muy chiquititos. En Suecia. En Suecia, pero pasa también, y esto pasa muchísimo, un fenómeno que el niño, como está recibiendo hasta 3 idiomas, 3 lenguas simultáneamente en menos de 3 años, 2 años, 3 años, al niño le cuesta más hablar, y de hecho tienen a veces muchos problemas de comunicación, porque no pueden hablar en un solo idioma correctamente, ni siquiera en el español. Es normal, este proceso crítico pasa con el tiempo, Olga, ¿se tienen que preocupar los papás? ¿O cómo pueden resolver esto que sucede muy frecuentemente en los niños? Qué interesante pregunta. Eso es en el aprendizaje de los idiomas hay que ser constante, paciente y persistente. Es decir, el caso que me presentas ahora también es típico en los alumnos, en los alumnos adultos. Es decir, la última capacidad que tenemos, que nos da más satisfacción, es la de hablar en un idioma que hemos aprendido o con el que estamos conviviendo en el caso que me estáis comentando. Entonces, es muy normal que un niño que está aprendiendo 2, 3 idiomas a la vez, lo último que se muestre, ¿no?, es su capacidad de expresarse en ese nuevo idioma. Entonces, para eso hay que ser un poquito paciente. Siempre entendemos un idioma. Si tú ahora, por ejemplo, te pones a leer un texto en francés, seguro que estás entendiendo más que si escuchas un texto en francés o una canción en francés. Eso es típico. Entonces solo requerimos un poquito de paciencia y un poquito de persistencia. Siempre no empezar con mucho impulso y al poco tiempo dejarlo. No, es mejor empezar con ilusión y mantenerla en el tiempo. Aprender un idioma no es una carrera de velocidad, es una carrera de un poquito de resistencia para esperar tener los resultados en un tiempo determinado. Y siempre aparecen, Siempre. Siempre aparece. Después va a estar todo maravilloso. Gracias, Olga. Voy a hablarte después ahí para ver si perfecciono el inglés. Tanta cosa pendiente que tengo. Gracias, será un placer para mí. Gracias, Olga. Merci beaucoup. Toi, c'est un plaisir. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y os espero cuando queráis. Gracias. Muy mal. Muchas gracias. Gracias.